Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos alumnas de la Universidad Univer Millennium. Nuestro equipo está conformado por una servidora, Janet Viridiana Vélez Gutiérrez y Mariela Hernández Arellano. Actualmente estamos cursando una maestría en Ciencias de la Educación y la materia en que estamos trabajando es Teoría y Prácticas Curriculares, con nuestra asesora López Torres Patricia. En este pequeño video les hablaremos del concepto de la teoría curricular y algunos modelos teóricos curriculares. Los temas que trataremos será el concepto de currículum, tipos de currículum, concepto de teoría curricular, modelos teóricos de Tyler, Hilda Taba, Glassman y de Barrola y de Steenkeinis. Comenzaremos con la definición de currículum. Podemos definir al currículum como un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. El currículum está presente básicamente en todos los niveles educativos. En el año de 1918, Franklin Bobbitt fue el primer autor que habló del currículum, y él lo nombró así. El currículum es un término amplio que se usa para referirse a planes de estudio, programas de estudio e incluso a implementación didáctica. Esto lo dice la autora Pamsa. Con esto podemos observar que Margarita Pamsa se enfoca a la problemática educativa. El currículum es la columna de todo el proceso educativo, desde los objetivos hasta la evaluación. El currículum siempre tiene una modificación o una adaptación, con la finalidad de ser lo más aplicable posible para que sea efectivo y pueda poner en modalidad el determinado contexto. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de currículum. Existen tres: el formal, el real y el oculto. El formal nos habla que está definido como una planeación de proceso de enseñanza-aprendizaje, influyendo sus finalidades y las condiciones académicas y administrativas que se deriven en la práctica educativa. La parte medular del currículum formal es la fundamentación de la estructura académica, administrativa, legal y económica. Esto nos quiere decir que dicha fundamentación establece las pautas para el currículum formal, sea considerado como aquello que puede dar un contenido y forma a un conjunto de conocimiento, habilidades, destrezas a desarrollar por parte del estudiante. Ahora hablaremos del currículum real. Ese es el que está puesta en práctica del currículum formal, con las consecuencias que traigan consigo a su aplicación y teniendo en cuenta que en caso de ser necesario habrá una adaptación entre el plan curricular y la realidad del aula. Esta adaptación es el contraste entre lo propuesto y lo realizado con el propósito de lograr una meta. El currículum oculto. Este currículum no está escrito en ninguna parte, ni representado de ninguna manera. Se trata de aquellos conocimientos, destrezas y habilidades que poseen o se adquieren al estar en el aula en una institución, participando en distintos procesos de enseñanza-aprendizaje y como producto de las interacciones diarias. Teoría curricular. Definición de teoría curricular. La teoría curricular es un campo interdisciplinario comprometido con el estudio de la experiencia educativa que tiene que ver con la escuela, aunque en ocasiones no se suscriba solo en ella. Esto nos lo dice la autora Pinar. El papel de esta teoría consiste en proporcionar a los educadores una comprensión amplia de los presupuestos fundamentales, las prioridades y los valores de las prácticas educativas en las cuales ellos participan. Para tal propósito, idealmente, debería existir una relación dialéctica entre la teoría y la práctica curricular, que les permita a los maestros tener una visión más inclusiva del mundo y participar en una práctica más reflexiva y enriquecida teóricamente. Bien, en pocas palabras podemos decir que la teoría curricular consiste en una explotación de la experiencia educativa
La teoría curricular intenta brindar unos elementos que nos permita entender y aplicar en la importancia educativa las diferentes relaciones entre el currículum, el individuo, la sociedad y el contexto. Toda teoría curricular debe responder a las siguientes cuestiones: ¿a quién enseñamos? ¿Qué es lo que debemos enseñar? ¿Cómo debemos enseñar? ¿Cuándo debemos enseñar? ¿Qué es lo que debemos de evaluar? ¿Cómo debemos de evaluar? ¿Y cuándo lo debemos de hacer? Un modelo curricular es una representación simbólica y simplificada del proceso curricular. Parte de él que corresponde a objetivos definidos, como una representación miniatura de una esquematizada de datos y o fenómenos curriculares, y de este modo ayuda a comprenderlos. Son representaciones simplificadas de gráficas o abstractas del sistema educativo, sus elementos y sus relaciones, que se organizan de acuerdo al marco teórico desde el cual se les comprende. Modelo teórico de Tyler. Tyler nació el 22 de abril de 1902. Él fue un educador e investigador norteamericano. Es considerado como el padre de la evaluación educativa en 1949. Se creó el modelo tayleriano de evaluación. Este estaba basado en los objetivos del programa, el cual servía para alinear la medición y las pruebas con los objetivos de la educación. Su finalidad es la medición del logro de los objetivos, y el contenido de la evaluación son los resultados. Este se debe de ir adaptando al grupo y a la realidad. Su último fin es que se genere un aprendizaje, y por eso su diseño parte de los objetivos y no de las actividades. Se fundamenta en el comprobar si el comportamiento final del alumno concuerda con los objetivos formulados en el proceso de la evaluación. Es esencialmente el proceso para determinar hasta qué punto los objetivos han sido realmente alcanzados. En la actualidad, la evaluación de Tyler se ha aplicado en todos los sistemas educativos como una herramienta fundamental para los docentes, ya que ayuda a identificar en los estudiantes las debilidades y las fortalezas sobre sus aprendizajes. Como podemos observar en la diapositiva, aquí el modelo de Tyler nos dice que con lo que se debe de comenzar son los objetivos de aprendizaje. De ahí, estos son basados en base a los especialistas, a la sociedad y al alumno. El modelo pedagógico fundamenta una epistemología funcionalista dentro de una línea del pensamiento utilitarista y el pensamiento pragmático. Antes de elaborar cualquier currículum y sistema de enseñanza, debe de hacerse unas preguntas. ¿Qué fines desea alcanzar en la escuela? Las posibilidades de alcanzar los fines, el alcance de los objetivos propuestos y cómo debe de organizarse de una manera eficaz. Modelo de Hilda Taba. Hilda Taba nació en Estonia el 7 de diciembre de 1902. Fue profesora asistente de educación y coordinadora del currículum de estudios sociales en la Universidad del Estado de Ohio. Su modelo está basado en el libro del Curriculum Practice en 1962. Presenta una continuación del trabajo de Tyler. Acentúa la necesidad de elaborar los programas escolares basándose en una teoría curricular que se fundamente en la sociedad y en la cultura. El resultado de este análisis es realizado a través de la investigación constituyente en una guía para determinar los objetivos educacionales, seleccionar los contenidos y decidir el tipo de actividades de aprendizaje que debe considerarse. El modelo técnico que propone Hilda Taba tiene muy en cuenta
la cultura y las necesidades de los estudiantes, y de ahí se derivan las metas y los objetivos específicos. Para seleccionar las experiencias a utilizar, debe determinarse por la naturaleza y el desarrollo del conocimiento en el aprendizaje y del propio estudiante, extendido en dos dimensiones: el, el contenido y las propias experiencias del aprendizaje, y su calidad depende de los recursos que posee la escuela, el aporte y el papel que juegan los otros organismos educativos. Como podemos observar aquí en la diapositiva, nos dice que el modelo de ILTA-TABA contiene 7 elementos: diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, de contenidos y experiencias, selección de contenido y organización, organización de los contenidos de evaluación, selección de actividades de aprendizaje, organización de actividades de aprendizaje y la determinación que se va a evaluar. Aquí podemos observar también que el esquema está conformado por la sociedad, el individuo, la escuela, los objetivos, los contenidos, la experiencia que va a realizar el alumno y la organización y la evaluación. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariela Hernández Arellano y me toca exponerles los siguientes temas. El modelo de Glassman e Ibarrola. Para Raquel Glassman, el currículo, a través de sus planes y programas de estudio, debe ser ajustado a las necesidades académicas de los alumnos. Esto con el fin de que puedan diseñar estrategias de intervención para su futuro entorno laboral y social. Para María Ibarrola, la educación está influenciada por cuestiones socioculturales y políticas, en donde cada uno, a través de la educación, modifica determinadas pautas sociales y culturales de la población. El plan de estudios está constituido por una serie de programas que a su vez están delimitados por objetos agrupados y estructurales, en los cuales permiten que los estudiantes identifican el dominio de su área de conocimiento. El modelo de Glassman e Ibarrola se divide en 4 etapas. Primer nivel: análisis, recopilación de información, delimitación de alternativas, establecimiento de criterios para validar y elegir el contenido formativo. Segundo nivel: la síntesis, la definición de objetos de enseñanza y aprendizaje, objetivos generales del plan de estudio, definición del saber y saber hacer del egresado, estructuración del plan de estudios. Tercer nivel: la evaluación continua. La evaluación como proceso continuo de comparación de realidades y la esencia de un proceso sistémico y continuo de elaboración de un plan de estudio que corresponde a los cambios de la institución que se consideran deseables. Cuarto nivel: la participación sensorial. Es importante contar con todos los integrantes de la comunidad como capacidad de tomar decisiones, ya que esto ayuda a la viabilidad de un plan de estudios, lo que son la fase y el producto. Modelo de Stephen Kemmis. Para Kemmis, el problema central de la teoría curricular es ofrecer la forma de comprender un doble problema: la relación entre la teoría y la práctica y la relación entre la sociedad y la educación. También establece que las estructuras sociales no son racionales y justas como comúnmente la pensamos. Dichas estructuras sociales son procesos y prácticas deformadas de la realidad en la que se encuentra nuestro sujeto. La elaboración del currículum nos lleva a observar 3 perspectivas de la teoría y de su naturaleza. La teoría sobre el currículum, esta nos dice que está caracterizado por necesidades y objetos sociales, que lleva a desarrollar programas para así alcanzar los propósitos y objetivos de una sociedad. La teoría práctica del currículum, esta teoría se encuentra en un punto de vista muy liberal ante la sociedad, donde el sujeto actúa de acuerdo a su conciencia. La teoría crítica del currículum, esta nos dice que la teoría establece ciertas estructuras sociales, no son racionales y justas como comúnmente se piensan, ya que las prácticas deformadas de la realidad en la que se encuentra inmerso el sujeto. Modelo de Stenhouse.
Afirma que las ideas pedagógicas se presentan como lo más importante para su identidad personal. También nos explica la separación entre teoría y práctica y también entre investigación y acción. En esta diapositiva podemos observar un poquito más acerca del modelo curricular de Ebbinghaus. Este está basado en un proceso que comprende ciertos criterios respecto a la naturaleza del conocimiento y la metodología. Considera que el proceso de aprendizaje debe de ser un enfoque coherente al proceso de enseñanza, así como la escuela autónoma y creativa debe de ser para el profesor autónomo y libre para entender un mejor éxito en el aprendizaje. Conclusión. Para concluir, cada currículum es una representación simbólica de la forma de cómo se percibe la realidad, enseñanza, aprendizaje por parte de los teóricos. Para que el modelo curricular pueda considerarse como una solución a los problemas educativos, tiene que estar en función del contexto teórico histórico, como base a esa realidad, que él mismo contenga la coherencia, la lógica entre sus partes, sea pertinente y factible desde su concepción. En nuestro país, el modelo curricular ha pasado de diferentes etapas de cambios, modificaciones, propuestas y disposiciones para atender las demandas que se ha requerido en nuestra sociedad. Asimismo, se ha utilizado en las escuelas para venir a cambiando a través del tiempo y que sea mejor la calidad de educación y que cumpla con todos los requerimientos y las necesidades que actualmente estamos llevando en nuestra sociedad, así como diferentes investigaciones de campo, de las cuales sus conceptos tienen que ser propuestas, hipótesis a la realidad que han servido para lograr los diferentes modelos curriculares clásicos. Agradecemos su atención.